y defenderemos nuestro pan y defenderemos nuestros derechos con todo lo que tengamos a mano. Y conseguiremos llenar la nevera y conseguiremos trabajar, si es que hay que trabajar, y conseguiremos un estado del bienestar, pero no el que ellos dicen, el estado del bienestar de la clase obrera. Bueno, compañeros y compañeras, lo fundamental que tenemos que decir en el día de hoy, que el primer día de esta actividad, una actividad que no es fácil de hacer, como veis. En Asturias, bueno, quedámonos muchas veces en el mito de lo que fuimos, pero hacerles cosas hoy en día para que nos cuesta un poco más de trabajo, pero también les vamos a hacer. Decir que los compañeros despedidos, yo personalmente tengo que hacer una alusión porque la tengo que hacer al compañero Iván Tomás, porque si hace falta la solidaridad en general, si cada trabajador que pelea y que ya es represaliado por la pelea merece que los demás estemos aquí, en el caso de Iván, doblemente, porque este es un compañero que siempre está ahí cuando hace falta hacer pancartes, cuando hace falta hacer octavilles, cuando hace falta hacer cosas que a lo mejor no se pueden decir aquí para apoyar a los demás compañeros. La solidaridad es un camino de dos vías y se da y se recibe. Y el que se queda en casa llorando, también el día de mañana vamos a echar una mano. Pero el derecho moral a la protesta, el derecho moral a decir que no me van a quitar ni lo mío, ni los míos, ni lo de todos nosotros, consíguese aquí, en actos como este. Y lo que tenemos que intentar entre todos, y es que hoy somos un puñado, pero no tan pocos como ellos quisieran que fuéramos. Para ser más, tenemos que sumar, tenemos que decir que también hay que dejar un tiempo para venir aquí, que hay que decir que la vida se pelea en la calle, que en los bares llorando o despotricando delante de la tele no arreglamos nada, que no tenemos que deprimirnos nosotros, hay que hacer que se depriman ellos, y no tenemos que llorar nosotros, tenemos que hacer que lloren lágrimas de sangre estos hijos de la gran puta que nos están quitando el pan de la boca. Y esto, aunque parezca una cosa muy humilde, aunque evidentemente esto no llegue ni el 34 ni el 36, pero al 34 y al 36 no se llegó de repente, porque salió un anuncio en el periódico. Llegóse por muchas pequeñas peleas, y las pequeñas peleas de hoy, les quedemos al margen de que ganamos o perdamos, son las que nos van a dar el gran combate de mañana. No podemos quedarnos esperando a salir detrás de la bandera que sea, a conquistar el futuro si no peleamos en el día a día. Y hay que pelear cada despido, cada ERE, cada desahucio, cada estafa de la banca, a toda esta clase política, esta gandalla que nos está desangrando. Y hay que saber que a veces nos deprimimos nosotros mismos, decimos, caramba, somos pocos. Si estamos aquí no somos pocos, y en todo caso que se duelgan los que no estamos, no los que estamos. Lo que quiero decir, no sé si me expliqué bien, que estamos haciendo lo que hay que hacer, que compañeros como Iván Tomás, como otro compañero despedido, merecen lo que es la solidaridad, que la solidaridad no es caridad. La solidaridad es estar con los que peleen. La solidaridad es un concepto de clase. Que ahora cuentemos que la solidaridad ya padrinar un niño en Honduras, cosa que me parece muy respetable. Pues no, la solidaridad es decir que yo estoy con los que peleen. Que los que peleen por esto, peleen por mí. Y el que pelea, pelea por todos. Y cuando gana, como vamos a ganar en esta, ganamos todos. Y cuando perdemos no pasa nada, porque volvemos a dar la pelea. Porque la clase obrera aprende de muchos derrotes para llegar a la victoria final que nos interesa. Simplemente animaos, intentar venir los días que podáis, porque merece la pena por los compañeros y por nosotros, por los que hace años en la Felguera y en tantos sitios pusieron las bases para que los trabajadores tengamos orgullo de serlo, para que andemos por la calle con la cabeza bien alta, para que digamos que no pedimos limosnas, sino que exigimos justicia, y que cuando podamos vamos a cogerla por nuestras propias manos. Pero hay que ir trabajando el día a día, compañeros. Para que llegue ese gran día, tienen que haber muchos días pequeños, de labores como estos, que son los que van forjando la posibilidad de hacer cosas mucho mejores. Simplemente, mucho ánimo. Nada de caer en la depresión, nada de perderse en debates estériles. A pelear por lo de todos, a pelear por los compañeros despedidos que merecen nuestra pelea, a pelear porque no cierren la duro, a pelear por todo, porque tenemos razón y derecho. Y ahora tenemos de momento la fuerza de la razón, pero algún día también tendremos la razón de la fuerza. ¡Ánimo y adelante! Era el año 93, David acababa de españar.
España. Barricas en barros, tornillos, piedras y palos. La fábrica ocupa, hay que pelear.